pueden ser capitales de países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un conjunto bastante abstracto, pero que nos va a permitir trabajar más profundamente con qué es un conjunto. La otra definición es que un conjunto es idéntico a otro si solo si tiene los mismos miembros, los mismos elementos. Entonces aquí el sí solo sí es un bicondicional, entonces si nosotros partimos de que dos conjuntos son idénticos, llegamos a que tienen los mismos elementos, los mismos miembros, y si partimos del lado de que tienen los mismos elementos, debemos concluir necesariamente que esos conjuntos son idénticos. Eh, la notación, cuando decimos que un elemento A pertenece a un conjunto M, pues se expresa mediante esta notación. Una A con una esa E chiquitita, M. Entonces esto se lee como A es un elemento de M, A está en M, M contiene A. Y el conjunto que no tiene elementos es el conjunto vacío, que es el que está aquí. ¿Ya? Creo que no lo mencionaba el autor, pero el conjunto vacío es un conjunto de todos los conjuntos. ¿Sí? Em, Da bastante ejemplo, nos dice que este conjunto que está acá es igual, independiente que haya un elemento primero y en el otro conjunto esté el elemento después, porque tienen los mismos elementos. Entonces, mientras sean los mismos, independientes el orden, van a ser el mismo conjunto. No, hablamos la semana pasada rápidamente que hay dos tipos de definición, una definición por comprensión y una definición por extensión. En la definición por extensión yo nombro los elementos del conjunto y la definición por comprensión me da una regla. Por ejemplo, acá el conjunto de los X, tal que X es un animal con corazón. Perdón, y la primera es, ¿cómo es? Extensión. La primera definición es por extensión, la segunda definición es por comprensión. Entonces, esta definición que está acá arriba es por extensión porque me están dando los elementos que tiene el conjunto y esta definición de acá abajo es por comprensión. Le habían dado otro nombre, Gabriel dijo que también se le puso otro nombre, no recuerdo cuál fue el nombre que dijo, pero ahí lo revisamos después en la grabación. Pero la idea de esta segunda definición es más fuerte en el sentido en que expresa eh, algo que relaciona a a todos los elementos de ese conjunto, ¿sí? Porque hay una relación que es la trivial, que es todos los elementos de un conjunto estén relacionados en el sentido en que todos pertenecen a ese conjunto. Pero fuera de eso, esto es una regla que me habla acerca de esos elementos. En este caso, obtener un corazón, no sé, ser capital de algo, y tenemos las definiciones por comprensión, sobre todo matemáticas, eh, el conjunto de los X, tal que X es natural y más grande que 3. Entonces sería el 4, el 5, el 6, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ahí el poder de la definición por comprensión es que nos permite hablar de conjuntos que son infinitos. ¿Sí? A diferencia eh, de nombrar los elementos, que es muy difícil nombrar, o no podemos estar nombrando infinitos elementos, salvo mediante como algún tipo de sucesión o de serie que determine todos los elementos, pero aún así es una regla. Eso con respecto a los conjuntos es una pincelada lo que da el autor. No sé si hay alguna pregunta con esas definiciones que vimos. Lo más importante es que em, la notación, pues, la notación cuando se define por elementos se van colocando así con coma y cuando se define por comprensión se escribe de esta forma y se lee X tal que, ese dos puntos se lee como tal que, X es un animal con corazón. Y algunas notaciones habría que decir que en vez de dos puntos colocan punto y coma, pero eso depende netamente ahí de la notación que esté siguiendo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Eh, Voy a revisar a ver si hay alguien en en la reunión que quiera entrar. Pareciera que no. El siguiente punto dentro del capítulo uno son las relaciones binarias. Se llaman binarias porque son de a dos eh, y siguen una notación casi como de un par ordenado. Em, pero en este texto al menos van a utilizar
la notación con estos corchetitos, a ver dónde está, así, ¿sí? Así, siendo que A está relacionado con B. Entonces dijimos que la semana pasada que cómo escribir que dos elementos están relacionados depende harto de la notación, eh, porque algunos textos lo utilizan así y otros con los otros paréntesis, como si fueran par ordenados. Entonces, partiendo de la definición de conjunto, este ejemplo, el conjunto de los X tal que X es un tigre, contiene a todos los tigres y ningún otro objeto. Entonces, eh, los elementos que están aquí no están relacionados entre sí, salvo de pertenecer al objeto. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar de reglas que relacionan a los objetos, entonces ahí vamos a encontrar una idea general para tratar con ellos. Por ejemplo, en el caso de las ciudades, Múnich, Londres, em, podemos hablar de que una es más grande que la otra. Entonces, si una es más grande que la otra, aparece una relación allí que es ser más grande que algo. Entonces, vamos a ver que eso se va a respetar en ciertos sentidos, pero en otros sentidos no. Entonces, ahí comienzan a aparecer relaciones que determinan cosas. Y eso son los tipos de relaciones que podemos establecer que se van a realizar a ver más adelante. La siguiente definición está: un conjunto es una relación binaria, sí, solo sí, este contiene solo pares ordenados. Entonces, ¿qué quiere decir esta definición? Esta definición hace referencia a que todos los elementos que respeten una relación van a formar un conjunto, ¿ya? Y este conjunto lo llamamos relación binaria si solo si contiene solamente pares ordenados, es decir, pares que están relacionados uno con otro. Entonces, por ejemplo, si tuviera elementos impares, igual tendrían que haber al menos para todos los elementos de ese conjunto va a haber otro que en el que está relacionado. Esa es la idea. No va a poder haber un elemento dentro de este A que no esté relacionado con otro. Entonces A no sería una relación binaria. No sé si hay alguna pregunta con eso, con esto, con esta definición. ¿Se entiende? De que cuando tenemos le llamamos a un conjunto, le llamamos relación binaria, si solo si contiene solo pares ordenados. Entonces, es decir, elementos que están relacionados entre ellos. Claro, pero, o sea, respecto a esa definición, ahí estamos diciendo que los pares ordenados son los objetos de este conjunto, ¿no? Como, Claro, exacto. sí, ya, perfecto. Entonces, a ver, deja ver. Ahí ahora funciona bien. Entonces, por ejemplo, el conjunto A, todavía no, no me resultó muy bien. Cosa que el conjunto A contiene los pares. A conteniendo sus elementos son pares de elementos relacionados. Dependiendo de la relación, va a haber, por ejemplo, va a estar el A, B, así, pero no va a estar el D, en el caso en que no sea una Claro. relación simétrica. Y a su vez, claro, el padre ordenado es otro conjunto, o sea, hay una relación en conjunto con conjuntos. Entonces, Claro, exactamente. Y estas son las definiciones de relación. Tenemos 7 tipos de relaciones. Tenemos reflexiva, hace referencia a que va a ser un tipo de relación en donde todos los elementos del conjunto están relacionados consigo mismos. Es decir, eh, para todos los D está relacionado con D, siendo D un elemento de R.
La simétrica es que si D está relacionado con E, entonces E está relacionado con D. Asimétrica es negar la simetría. Entonces no hay D, E y que tal que E, D también está relacionado. La antisimétrica es que no hay dos distintos D, E y E, D tal que ambos pertenezcan a la relación. Y la transitiva es que si D está relacionado con E, F está relacionado con E está relacionado con F, entonces D está relacionado con F. Y la de equivalencia es un tipo de relación binaria que se define en función de estas que están acá arriba ya. Entonces, una relación de equivalencia es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Sí? La relación de equivalencia también se le suele llamar relación de orden, porque establece un orden dentro de los elementos que están en el conjunto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una relación de equivalencia sería la relación de igualdad. eh, ¿Sí? Por ejemplo, la relación del menor que, en este caso, no es reflexiva, ¿sí? Porque, sí, perdón, no es simétrica. ¿Sí? Porque si yo tengo 5 menor que 6 no es cierto que 6 es menor que 5. Entonces, ese caso no es equivalencia porque no es simétrica. Y después el autor nos da varios ejemplos, sí, nos muestra cómo pueden ser mediante grafos representados estas relaciones. Entonces, por ejemplo, el conjunto de elementos relacionados que están acá, Francia está relacionada con Francia, Francia con Italia, Italia con Austria, ¿sí? Y cada uno consigo mismo, ¿sí? Las flechas representan la relación, pero en este caso Italia no estaría relacionada con Francia, entonces esta relación tampoco sería simétrica, ¿sí? Sí sería reflexiva porque todos los elementos están relacionados consigo mismo. Dale nomás. Sí, pues sería reflexiva porque todos los elementos están relacionados consigo mismo. Francia está relacionada consigo, Italia consigo, Austria consigo. Creo que después acá coloca otra relación que también es reflexiva, pero acá tenemos un elemento que no está relacionado con otro aparte de consigo mismo. Entonces, por ejemplo, si uno aquí pusiera a Plutón, pero no lo pusiera relacionado consigo mismo, ese conjunto no sería relación porque habría un elemento que no estaría relacionado con nada. Eh, Recalcar la relación vacío tiene para el diagrama no tiene nada, ¿sí? Y es reflexiva porque todos los elementos están relacionados consigo porque no hay ningún elemento. Me voy a saltar los siguiente ejemplo y de aquí se salta la definición de función. ¿Por qué es importante? Porque las funciones se definen a partir de las relaciones. Todas las funciones son relaciones, más no a la inversa. Sí, hay relaciones que no son funciones. Y esto tiene un poder súper grande, sobre todo cuando se habla cuando hablemos de matemáticas, funciones matemáticas, porque hablamos de generalidades de cosas. Sí, pueden ser eh, funciones de funciones, de figuras geométricas, movimiento de cuerpo, etcétera, etcétera. Una relación binaria R es una función sí solo sí para todo D, E, F, si D está relacionado con E y D está relacionado con F, entonces SE y SF son iguales. ¿Qué quiere decir esta definición? Esta definición quiere decir que cualquier elemento del dominio, cualquier D que yo tome, ¿sí? Si está relacionado con dos elementos, esos elementos tienen que ser iguales. No pueden ser E y F diferentes, porque entonces esto no sería función. ¿Y esto gráficamente cómo se ve?
Yo ahí fue cuando hice el dibujo en la semana pasada, lo voy a intentar de nuevo. Entonces yo le mostré que ahí están las funciones que se vieron, se ven en el colegio. A ver. Entonces, si nosotros dibujamos el plano cartesiano, la parábola, por ejemplo, es una función, porque para cualquier x, ¿sí? Puede haber un x que tenga dos x diferentes que tengan imagen, pero ningún x tiene dos imágenes. Entonces, en este caso, x1 y x2 son diferentes, ¿sí? Pueden tener la misma imagen, pero no x1 tener dos imágenes. Esto sería una función. Voy a dar un ejemplo de algo que no sería función para que se note el punto que estoy dando. Entonces, por ejemplo, la circunferencia, ¿sí? No es una función porque para cualquier x que yo dé, ¿sí? Ese x tiene dos imágenes, una que está acá y la otra que está acá. Entonces, la circunferencia no es una función, es una relación, ¿sí? Y esta se escribe así, x al cuadrado más y al cuadrado, una relación de dos elementos igual el radio al cuadrado, ¿sí? Eh, Una consulta, dime. el conjunto vacío, o sea, así, el conjunto vacío sería como una función. Eh, habría que, quizás por definición pareciera que sí, porque sería la función que nos lleva de ningún elemento a ningún elemento, ¿no? Va a cumplir con que si tenemos dos elementos del dominio diferente, entonces, perdón, un elemento del dominio y tenemos dos imágenes diferentes, lo debería cumplir, pero quizá me molestaría con que no habría otro elemento. Entonces, quizá no le podríamos aplicar la función en el sentido en que no podemos suponer que hay otro E y F, como que en el vacío estamos coartados a que ese E y F son ningún elemento. Pero es buena pregunta, Sí, pero ojo que la definición de función no establece una relación. Están viendo el texto, ¿no? no, ahora vemos la No, pizarra no nomás. sé, La pero pizarra. igual lo tengo acá al lado. El texto, la definición de función nos exige que haya una relación, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cuál es la relación que hay en el conjunto vacío? La de pertenecer al conjunto, pero a la vez no hay elementos no hay ningún elemento que cumpla esa función. Dígame, ¿qué pasó, Iván? No, que yo creo que sí sería una función, pero porque como está definido, dice para todo de f, ¿no? Lo que está a la derecha Claro, del condicional. Y ese para todo, en este texto lo estamos interpretando sin, ¿cómo se llama esto? Como importe existencial. Entonces no tendría problema con esa definición, porque claro, ya dijimos que el conjunto vacío es una relación, porque dijimos que era reflexiva, que era transitiva y que era simétrica. Y claro, lo de la derecha es lo mismo porque no tiene importe existencial. claro. Sí, muy bien, estoy de acuerdo, Iván. Eh, em, Quizá gráficamente, no sé cómo, bueno, gráficamente no tendría nada, pero si tuviéramos algo que lo único que se me ocurre es que quizás podría ser graficada o interpretada eh, como los elementos del ker de una función. Los elementos del ker de una función son los elementos que me llevan al cero en el conjunto de llegada. Pero como lo único práctico que se me ve a ver el vacío como una función. Y con respecto a lo de la pizarra, lo último que quería precisar, que fue lo que hablaba de la inversa, porque ¿cuál es la gracia de la inversa? La inversa es eh, de que son, si yo tengo una función f, ¿sí? La inversa, que es una función que tú tienes f compuesta por g, ¿sí? Esto de x es igual a la identidad.
Si el dominio de las funciones es solo real, entonces en este caso la identidad es el cero. Si el dominio de las funciones son matrices, entonces la identidad va a ser una matriz con diagonal uno. Pero esta definición de inversa de una función permite que uno pueda graficar inversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo una función que es así, ¿sí? La inversa es la diagonal, la reflexión hacia acá, ¿sí? Entonces, si yo, oh, perdón, hagámoslo con algo, por ejemplo, la exponencial es así. Yo reflejo con acá y tengo el logaritmo. Entonces, la gracia de esto es que me permite ir viendo una relación gráfica entre el dominio de una función y el recorrido de la otra. Es decir, después vamos a ver la definición de recorrido de dominio, es lo que sigue. El dominio de la función f es el recorrido de la función g y al revés. El recorrido de la función g es el dominio de la función f. Entonces eso nos va a permitir mostrar que para qué puntos de f no va a estar definida cuando el recorrido de g no esté definido. Y ahí es donde van a estar las asíntotas. Las asíntotas de f son las asíntotas de la imagen de g. Em, Sigamos con el texto. Entonces, para esta relación, es una relación, si para cada D hay al menos un E tal que D está relacionado con E, es una relación. O, perdón, ese par ordenado es una relación. Entonces, eso es importante porque como definimos una función, tiene que estar definida para todos los elementos del dominio. Entonces, si tenemos una función que va de R y a R, en estricto rigor, para ser formales, lo que uno tendría que hacer es sacar los elementos que no pertenecen al dominio. Por ejemplo, uno dividido en 0. Uno dividido en cero está definido para todos los reales, salvo para el cero. Entonces, la gráfica, yo saco el elemento de... La gráfica no está el cero en el dominio. Se genera una asíntota. Y acá están las definiciones de dominio y recorrido. El dominio de una función f es un conjunto tal que son los d tal donde cada e debe estar relacionado con e, ¿sí? Es decir, pertenecen a la relación. Entonces son los elementos, el dominio de la función, son los elementos para los cuales está definida la función, ¿ya? Si hay una discontinuidad, ese elemento no pertenece a la función. Voy a hacer el ejemplo del uno dividido en n para a ver si se entiende la idea. Tenemos el plano cartesiano y el uno dividido en n tenemos que para el cero no está definido y para el uno es uno, ¿sí? Entonces sería así, así. Y se generaría una asíntota en el cero. En el cero sería el único punto en el que no está definida la función, ¿ya? Eh, ¿Se entiende eso, cierto? Sí, ¿no? Yo al menos sí. ¿No? Eh, que como el dominio de la función es todos los elementos que están definidos, para los que está definido la función, si al graficar hay un elemento que no está definido, en ese punto se genera una asíntota. Es decir, que la recta no pasa por ese punto. Y al revés, si hay un elemento, graficamos una función en R y hay un elemento de R que no pertenece al rango, entonces se genera una asíntota, pero ahora en I. ¿Ya? Era una asíntota, perdón, que no Una recuerdo. asíntota es cuando una recta tiende hacia ese número, pero nunca lo alcanza. Ah, y ya como entiendo, como esa línea que nunca termina. Exacto. Eso es una Ya, asíntota ya, sí porque se recuerdo. en el caso de la función uno sobre x,
No puede llegar a cero, ¿no? claro, pues el X no puede valer cero. Entonces, en Claro. ese punto de la función genera una asíntota hacia abajo. Y si tú lo pusieras con menos, te genera una asíntota hacia arriba. Entonces, o sea, si te acerca al cero por lo positivo, va hacia los positivos. Si te acerca al cero por los negativos, se va hacia el negativo. Creo que lo había hecho al revés en el dibujo. Entonces, eso es una asíntota. Y cuando el elemento del rango es para el que no está definida la función, la asíntota ya no es como hacia arriba y hacia abajo, sino que es en el eje Y. Entonces, es una asíntota así en horizontal. Y R es una función en el conjunto M, sí, solo sí, para todos los elementos del rango. Todos los elementos del rango de la función están en M. Es decir, M, todos los elementos de M son dominio y todos los elementos de M son función. Esto creo que es lo mismo que decir, parecido a decir, no me acuerdo cómo se llama, de que el conjunto de imagen y recorrido, perdón, de dominio y recorrido son iguales. Em, La siguiente definición es que si D está en el dominio si D está dentro del dominio de la función, uno escribe R de D para el único objeto para el cual D está relacionado con E, ¿sí? Entonces, esta es la notación funcional, porque lo que nos enseñan a nosotros, desde que somos niños, pero en vez de poner R, nos ponen F. ¿Ya? Pero eso se referencia a que puede ser cualquier función, ¿sí? Da lo mismo si uno coloca R, F, G, H, todas son funciones y la idea de ir utilizando letras diferentes para determinar que una función es diferente de otra. Em, la Ya, relación que... claro, entonces, perdón. Dale. Entonces, claro, uno reemplaza el D y es D lo que determina E. Por eso se grafica, cuando uno coloca Claro, R D es porque es como la variable independiente, creo. exacto. Eh, Sí, mira, lo voy a hacer igual para que... Si a ver, dígame nomás porque yo no sé cuánto es lo que se está entendiendo. Sí, así que gracias. Interrumpa nomás con toda confianza, si esto es un grupo de estudio. Entonces, lo que decía el compañero es que si yo, cuando estoy graficando, si yo tomo aquí D, ¿sí? R de D es donde se relaciona ese punto con el otro, ¿sí? En este caso, asumiendo que ambos son positivos, ¿sí? Esto es totalmente ilustrativo, el D podría estar acá, el R de D podría estar acá, y esto es lo mismo que E en este caso. ¿Ya? A esto es lo que yo iba con el tema de la notación, porque esto en el plano cartesiano es el punto D, E, ¿sí? Pero en cuanto a relaciones, uy, en cuanto a relaciones, uno escribe que si D está relacionado con E, y se utiliza ese cosito, E, sí, solo sí, y se utiliza esta notación con los corchetes triangulares. ¿Sí? A mí, ¿por qué me gusta más la notación de corchete? Esto es algo personal nomás. ¿Por qué me gusta esta notación? Porque esa notación se utiliza en álgebra lineal para cuando uno está generando espacios vectoriales. Entonces, para evitar confusiones, a mí no me gusta mucho esa notación, prefiero la de punto ordenado, así como cartesianamente. Pero es un tema de costumbre nomás, la verdad. Entonces, eso, esa gráfica que se va generando es, claro, son pares ordenados que uno está viendo. Uno está dándole a cada elemento, le está asignando una imagen, un elemento en el eje Y. Y recordar que para que cumpla el hecho, la definición de función, tiene que cada D, en este caso, nos tiene que dar un único E. Si nos da un E y un F, entonces ya vimos más arriba que ese E y ese F tienen que ser iguales. Entonces, una relación, por ejemplo, que no sea transitiva es, o sea, que es transitiva, perdón, pero no es, no, que no es transitiva sería la de la madre biológica, ¿sí? No es una función,
mi padre y yo tenemos la misma madre biológica, entonces independiente vamos a tener, eh, pero nosotros no somos. ¿Cómo? Claro, mi hermano y yo tenemos la misma madre biológica, entonces la función, la madre biológica de E, ¿sí? O sea, tal que D es la madre biológica de E, esta función así no es función. Y para tripleta, la tripleta es la misma idea, pero se extiende a tres elementos. Entonces después se, ustedes podrán intuir que esto se extiende para n dimensiones, pues uno puede meter una relación de n elementos, como puede definir una función de n elementos. Y de qué más, no sé si de esto haya mucho que decir. Por ejemplo, uno puede definir relaciones de cinco elementos, ¿sí? No sé, pues elementos que estuvieron en el momento del asesinato de César. Brutus, César, el cuchillo de Brutus, Roma, Cassius, ¿sí? Em, Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Es que en lógica nosotros vamos a tomar conjuntos de enunciados. Y los enunciados, entonces, en inglés se toman como verdadero o falso. Al menos en la lógica bivalente, donde tenemos dos valores de verdad, todos los enunciados que estén bien estructuralmente van a ser verdadero o falso. Entonces, todas las sentencias que sean verdadero o falso son llamadas declarativas, es decir, nos dicen algo acerca del mundo, ¿ya? Em, Sí, por ejemplo, no sé, pues alguien me puede dar un ejemplo de un enunciado que no sea ni verdadero ni falso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, una pregunta. ¿Sí? Pero en general todas las oraciones que sean declarativas son sujeto predicado, ¿sí? Eh, o como se le llama cúpula verbal más gramáticamente, donde hay una relación del verbo ser, de un objeto con otro. Sí, vamos a ver que como un objeto tiene tal propiedad. La manzana es roja, el agua moja, ¿sí? Y vamos a ver que esa noción sigue el principio de relación. Entonces, eh, pareciera que lo que estamos hablando hace referencia a ideas como generales que uno va sacando de la realidad. Entonces, y esta es la definición, una de las definiciones que a mí me parecen importantes y que hay que ponerle atención, y es un argumento, aquí ya aparece el término argumento. Un argumento consiste de un conjunto de enunciados declarativos, las premisas, y una sentencia declarativa, la conclusión, ¿sí? De tal forma o marcado como la sentencia que se concluye. ¿Sí? Entonces, un argumento aquí nos da la definición de argumento, ¿ya? Si esto lo quieren ver de otra forma, em, ¿sí? ¿Cómo podemos mostrar eso así como un poquito más gráfico? Es que nosotros vamos teniendo premisas uno, premisas 2 y todos son sentencia declarativa, es decir, que nos dicen algo acerca del mundo y tenemos una conclusión. A esto nosotros le llamamos antecedente, ¿sí? Antecedente, y esto le llamamos consecuente. Fíjense que ambas grupos de enunciados son enunciados, pues, es decir, cada uno de estos son eh, sentencias declarativas, ¿ya? Y esto nosotros lo escribimos lógicamente como P1 y P2, ¿sí? Como conjunto, implican C, ¿ya? El ejemplo clásico, el de Sócrates, ¿cierto? Sócrates, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, premisa 2 conclusión, Sócrates es mortal, ¿sí? Y,
Eso lo podemos escribir en este tipo de enunciados. Después vamos a ver que cada uno de estos enunciados pueden ser enunciados tanto, bueno, esto saltando, eso es lo que diferencia la lógica de predicado, de proposicional a de predicado. En la proposicional, cada uno de estos enunciados es simple, y en la lógica de predicados, cada uno de estos enunciados puede incluir los términos o los cuantificadores para todo y el cuantificador existencial. Entonces, cada uno de estos enunciados o va a ser para todo o va a ser existencial. El argumento que di de Sócrates, el primer enunciado universal, para todos los hombres son mortales. En cambio, la segunda premisa es particular, existe un hombre, Sócrates, que es hombre. O sea, existe esta persona, Sócrates, que es hombre. Y el enunciado conclusión también es particular. ¿Sí? Eh, Eso es proposicional. Proposicional es cuando cada una de las premisas o conclusión son enunciados simples. Ah, ya. Y de predicado es cuando podemos decir más, que hay una relación de para todo y existencial. Y el enunciado, el ejemplo de Aristóteles, o sea, de Sócrates, ese es parte de lo que se conoce como silogística, que es lo previo a la formulación proposicional, que es más moderno. Em, Después había otra definición, voy a avanzar más rapidito. Esto era lo que recalcaba yo que... no, esto todavía no es. Pero esta es la otra definición que hay que tener ojo, porque aquí también nos habla de un argumento. ¿Sí? Segunda definición que habla de un argumento. Un argumento es lógicamente válido, ¿sí? Ojo aquí porque los argumentos no son verdaderos o falsos. Los enunciados que están dentro del argumento, tanto en premisas como en conclusión, son verdaderos y falsos, pero un argumento es válido o no válido, ¿ya? Son como conceptos diferentes. Entonces, un argumento es lógicamente válido si, solo si, no hay interpretación bajo la cual las premisas sean todas verdaderas y la conclusión es falsa, ¿ya? No hay interpretación bajo la cual las premisas son todas verdaderas y la conclusión es falsa, ¿sí? Em, Entonces, deme un segundo que voy a encontrar. Entonces eso se conecta con... mm, nos faltaría esta otra definición antes de pasar a la definición de argumento válido como conjunto consistente. Ya definimos lo que es un argumento, definimos lo que es un argumento válido, ¿sí? Y ahora nos viene la definición de consistencia. Un conjunto de enunciados es consistente si, solo si hay al menos una interpretación bajo la cual todas las sentencias son verdaderas. Sí, eso es consistencia. Em, y este otro que aquí yo mencioné la semana pasada, que el autor no lo marca como una definición, pero a mi juicio esto es súper importante, ¿ah? Un argumento es válido, fíjense que es otra forma, ya la definición anterior es de un argumento válido, pero esta nos habla de como conjunto. Un argumento es válido si, solo si el conjunto obtenido de agregar la negación de la conclusión a las premisas es inconsistente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esta es la justificación de por qué después utilizamos árboles semánticos para probar si un argumento es válido o no. Entonces, lo que nos dice eso es que eh, vamos a ver. Un argumento, dijimos que un argumento cuenta de premisa y conclusión. Entonces, por ejemplo, un argumento así. Entonces, este conjunto de argumentos, nosotros vamos a decir que es válido este argumento en el caso que sea de dos premisas, ¿sí? Si este conjunto
es un conjunto por extensión porque estoy nombrando los elementos, este conjunto es consistente. Entonces ahí estamos entregando una definición de argumento válido en función ya no de interpretaciones, sino de consistencia. Bueno, aunque la consistencia hace referencia a que hay al menos una interpretación bajo la cual son todas verdaderas. Pero eso es lo poderoso, porque después vamos a ver que eh, esta idea de argumento válido como consistencia de agregar la conclusión negada nos permite utilizar los árboles semánticos, que es una de las herramientas por excelencia a la hora de calcular si un argumento es válido o no. Sí, y es la forma y está súper implementado hoy en día expresarle eso a un computador. ¿Sí? El siguiente es un argumento tautológico sin premisa y es siempre verdadero. Todos los metafísicos son metafísicos. ¿Sí? Porque aquí hay un enunciado que es conclusión, no tenemos premisa y es siempre verdadero. ¿Ya? Independiente de lo que nosotros interpretemos por metafísico, todos los metafísicos van a ser metafísicos. Una sentencia, siguiente definición, una sentencia es lógicamente verdadera si solo si es verdad bajo cualquier interpretación. La definición de contradicción, una sentencia es contradicción si solo si es falsa bajo cualquier interpretación. Lógicamente equivalente, dos sentencias son lógicamente equivalentes si solo si son verdad bajo exactamente la misma interpretación. ¿Ya? Creo que eso es todo lo que más yo recalcaría es esa definición que dejé marcada aquí en rojo, ¿ya? Porque, em, como digo, esa, a mi juicio, me llamó la atención que no estuviera guardado, marcado como caracterización. Esto es lo que o sea, esta es la gracia de partir primero con relaciones y conjuntos para después hablar de lógica, porque estamos dando una definición de argumento válido en función de negar la conclusión y añadir las premisas como un único conjunto. No sé si hay alguna pregunta para que alcancemos a ver los ejercicios rapidito. Voy Yo a... tengo una pregunta, quizás como Dale. un poco muy técnica, es que yo no cacho de lógicas polivalentes todavía, pero me da la sensación de que la otra definición no está, la que dice que si todas las premisas son verdaderas, no puede ser que la conclusión sea falsa. Da la sensación de que esa sirve para las lógicas polivalentes, pero esta no, esta que tienes destacada. Em, Porque claro, según yo, como que esta fórmula destacada es básicamente una reducción al absurdo, que nos está diciendo vamos a tomar la contradictoria de la conclusión y ver si todavía podemos mantener las premisas. Mm. eh, pero claro, me suena que eso solamente va a ser válido en esta lógica bivalente. Tengo entendido que no, de hecho esto es, se extiende esta definición para lógicas polivalentes. Por ejemplo, si nosotros agregáramos un tercer valor que sea neutro, tengo entendido que esta definición queda casi exactamente igual. Claro. Veamos ejemplos de eso en la próxima clase, po, la próxima reunión. Porque, aunque a pesar de que nosotros deberíamos ver lógicas polivalentes después de harto, podemos poner particularmente en ejemplo en esta parte, ¿sí? Ver si esta definición de argumento válido corre o qué tanto cambia con respecto a la otra, ¿sí? Tengo entendido yo que no cambia porque hay un criterio que es metalógico, que es la idea del corte, eh, que si un argumento es válido, si yo le agrego una premisa extra, entonces ese argumento nuevo sigue siendo válido. Eh, el hecho de que eso corra también para lógica polivalente hace que esta definición se mantenga igual, si es que lo estoy argumentando bien. Pero lo revisamos, yo voy a echar un ojo a esto y lo revisamos en la otra sesión. ¿Sí? Bueno, gracias, gracias. Gracias, Iván. Voy a pasar mientras, no sé si hay otra pregunta, voy a ir pasando mientras la clase pasada. ¿No? Ya veamos los ejercicios. Paso esto y vemos los ejercicios. Ya. Ejercicios. ¿Están viendo el PDF del ejercicio?
No, solamente el de antes. Ah, ya. Cuídate. Chao, chao. Nos vemos. Ahí sí o no. Sí. Sí. Ya, este es el primer ejercicio. Considere las siguientes relaciones: hidrógeno-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, hidrógeno-hidrógeno. Mercurio-oxígeno, oxígeno-nitrógeno, mercurio-nitrógeno. Mercurio-mercurio, oxígeno-oxígeno, nitrógeno-nitrógeno. El vacío, que es el conjunto sin elementos. Dado C, un conjunto con elementos químicos, el hidrógeno, el oxígeno, el mercurio y el nitrógeno, como elementos, determina para cada una de las relaciones cuatro, de las cuatro relaciones, cuál es reflexiva en S, cuál es simétrica, cuál es transitiva y cuál es una función. ¿Ya? No sé si ustedes tuvieron tiempo de revisarlo, ¿no? Ah, por mi parte, vi los ejercicios y caché más o menos como para dónde iban, pero no lo hice. Como que, claro, no es tanto lo que Ya, busco, digamos. Pero no, era como por eso. No lo Yo hice. lo hice, pero igual quedé como con dudas. ya. Por ejemplo, yo lo primero que haría para ir acostumbrándome es haría el diagrama. Sí, eso quizá ayudaría harto, este tipo de diagrama que está aquí. No sé si ven, yo dividí la pantalla, no sé si se ven las dos en la transmisión. No, ahora Se vemos ve tu el- correo. Sí, exacto. Ah, ya, denme un segundo. Ahí sí o no? Y ahí vemos, sí. Ya. Entonces ahí voy a colocar acá a la derecha las definiciones de relaciones y a la izquierda comprobamos. Ya. Ahí están las definiciones de las funciones y acá. Entonces nos piden, revisa cuál de la uno a la 4 cuál es reflexiva. Veamos la definición de reflexiva, po. La reflexiva me dice que va a ser reflexiva si para cualquier elemento del conjunto D está relacionado con D. ¿Ya? A simple vista, la uno no es reflexiva, porque incluso hidrógeno es el único que está relacionado consigo mismo. ¿Sí? Entonces, si Pero yo el tomo oxígeno oxígeno, ¿cómo? no es reflexivo. En la primera relación, el oxígeno no es reflexivo. Claro. Entonces, hay al menos un elemento, el oxígeno, para que el oxígeno no está relacionado consigo mismo. Entonces, yo aquí no sé si puedo marcar. No, no me deja marcar encima. Pero la primera entonces sería, no es reflexiva. Veamos si es simétrica, po. Simétrica me dice que para todos los D, E, si D está relacionado con E, entonces E está relacionado con D. Es como la de vuelta. Entonces veamos, po. Si yo tomo hidrógeno, este está relacionado con oxígeno y oxígeno está relacionado con hidrógeno. ¿Ya? Si yo tomo oxígeno, oxígeno está relacionado con hidrógeno e hidrógeno está relacionado con oxígeno. Y también, si yo tomo hidrógeno, también hidrógeno está relacionado con hidrógeno. Entonces la primera es simétrica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Excelente. Veamos si es transitiva, pues. Es transitiva si yo tengo hidrógeno relacionado con oxígeno y tengo oxígeno relacionado con hidrógeno. ¿Está hidrógeno relacionado con hidrógeno? Sí. ¿Sí? Si yo tomo oxígeno relacionado con hidrógeno, hidrógeno relacionado con oxígeno, ¿está relacionado oxígeno con oxígeno? No. Por lo tanto, no es transitiva, la uno. Entonces, hasta el momento, la uno es solo simétrica. ¿Ya? ¿Es función? No. No es función porque tenemos al menos un elemento, hidrógeno, que tiene dos elementos de imagen, si lo tomáramos como función. Tendríamos el oxígeno y tendríamos el hidrógeno, ¿sí? Entonces tendríamos que, nosotros tendríamos, como lo dice la definición, un E y un F, donde E y F no son iguales.
En este caso, E, oxígeno, es diferente a F, hidrógeno. Entonces la uno es solamente simétrica, no es reflexiva, es simétrica, no es transitiva y es función. ¿Ya? Una Ojo, consulta, no entendí como por qué no es función, sí lo entendí, pero ¿por qué no es transitiva? no es transitiva porque si tú tomas el oxígeno como eh, eh, los elementos, mira, fíjate la definición. La definición me dice que para tres elementos cualquiera tiene que cumplirse lo que sigue. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos oxígeno como mi D? Tengo ¿Ya? que oxígeno está relacionado con hidrógeno, hidrógeno está relacionado con oxígeno. ¿Sí? Pero no se da el caso en que oxígeno está relacionado con oxígeno. Entonces, como no se cumple esa implicación, Ya, ya. no Y ahí es como no hay un tercero, ah, y ya entiendo. Entonces, por ejemplo, hay, por según yo, como que si ves oxígeno, debería ser hidrógeno, y F podría ser cualquiera de los dos. claro. El tema es que si tú partes de oxígeno, saltas hasta oxígeno, pero no hay un camino directo de oxígeno a oxígeno. Ya, entiendo. ¿Sí? ¿Y por qué no es función? Me dijiste que por qué no es función, ¿lo entendiste? Sí, sí, sí lo entendí. Ah, ya, perfecto. Porque hidrógeno aparece dos veces como recorrido. Claro, para hidrógeno tenemos dos elementos en el recorrido, diferentes. Recuerden que por definición, si tenemos dos, tienen que ser iguales. Dos elementos en el recorrido para un elemento del dominio. Ya, entonces para la uno ya está dicho, es reflexiva, o sea, perdón, no es reflexiva, es simétrica, no es transitiva, no es función. Para la 3 veamos si es reflexiva, po. Mercurio está con oxígeno, oxígeno está con nitrógeno, mercurio está con nitrógeno. ¿Es reflexiva o no? No, po. De hecho, ningún elemento está relacionado consigo mismo. Entonces no es reflexiva, eh, no es reflexiva. Ahí me faltó quizás mencionar algo que es cuando uno quiere demostrar algo, cuando uno quiere demostrar algo que te dice un para todo, tú puedes demostrar lo contrario encontrando al menos uno que no lo cumpla. Y si aquí te dice que, que tienes que encontrar un elemento, tú puedes negar eso, es mostrar que se cumple para todo. ¿Ya? Entonces, como la reflexiva me dice que es para todo D, ¿sí? Basta con que yo encuentre un D que no lo cumple. Y en este caso es cualquiera. Entonces, si tú tomas Mercurio, Mercurio no está relacionado con Ciudad. ¿Es simétrica? No, no porque Mercurio está relacionado con oxígeno, pero oxígeno no está relacionado con Mercurio. Oxígeno está relacionado con nitrógeno, ¿sí? Y Mercurio está relacionado con nitrógeno, ¿sí? Entonces aquí incluso se ve al tiro de que tampoco es función, porque para Mercurio tengo dos imágenes, oxígeno y nitrógeno. Entonces la segunda no es reflexiva, no es simétrica y tampoco es función. ¿Es transitiva? Mercurio está con oxígeno, oxígeno con nitrógeno. ¿Está Mercurio con nitrógeno? Sí. Sí. Veamos si se cumple de vuelta, po. O sea, oxígeno está relacionado con nitrógeno, nitrógeno está relacionado con alguien, no, pero si no está, no puedo, o sea, lo que voy no es suficiente para decir que no es transitiva, porque fíjense que la definición de transitiva es que para todos los sí existen los dos pares. ¿Sí? En este caso, en el caso que yo tomo mercurio oxígeno, oxígeno nitrógeno, y si lo tomo al revés como nitrógeno oxígeno, eh, los pares no están, ¿sí? Entonces ni siquiera hay que probarlo. Eh, Y no habría, o sea, algo puede ser entonces reflexivo y, perdón, no reflexivo y transitivo al mismo tiempo. claro, esta, por ejemplo. Ya, entiendo.
¿sí? Porque se cumple que para todos los pares, si yo tomo un par, por ejemplo, a ver, mercurio, nitrógeno, sí, para lo único que existen dos pares que tengan una relación en común, se da el tercero, ¿sí? Que es cuando por ejemplo, mercurio-oxígeno tiene en común oxígeno-nitrógeno, ese sería como el término medio. Y el tercero si está de mercurio a nitrógeno, ¿ya? Entonces las dos es solo transitiva. La tres, mercurio-mercurio, oxígeno-oxígeno, nitrógeno-nitrógeno. Ya, esta es trivialmente reflexiva, ¿sí? Simétrica. ¿Es simétrica o no? ¿sí? Sí, pues. Sí, porque independiente cuál elemento tome yo, está relacionado con el otro. O sea, si yo tomo mercurio y mercurio, mercurio sí está relacionado con mercurio, ¿sí? Si yo tomo oxígeno, oxígeno, oxígeno está relacionado con oxígeno. Entonces, solamente porque son todos los elementos de esta relación, son todos reflexivos, ¿sí? Entonces también es simétrica. ¿Es transitiva? ¿Es transitiva o no? Digo que sí. Sí, pues, es transitiva Yo creo que sí. porque independiente los elementos que uno tome, los I, los D, E y F, son el mismo, po, ¿sí? Es oxígeno relacionado con oxígeno, oxígeno relacionado con oxígeno y por lo tanto oxígeno relacionado con oxígeno. ¿Ya? Y es función, también es función porque no hay ningún, si yo tomo dos elementos del dominio diferente, me dan dos elementos de la imagen diferente, ¿sí? Em, Dejemos el vacío para la casa, para ver que avancemos un poco más, ¿ya? Em, Especifica una relación que sea simétrica, pero no transitiva. Intenta encontrar una relación con un mínimo número de elementos. Entonces aquí tenemos que encontrar una relación que sea simétrica, que todos los elementos, si están relacionados con uno, la relación de vuelta también exista, pero no se dé esta transitividad, ¿ya? Con un mínimo número de elementos. Lo que quizá a mí me llama la atención aquí es lo del mínimo número de elementos, porque eso implicaría demostrar que el ejemplo que demos es la con mínimo número de elementos. A mí se me ocurre ser compañero de curso de alguien. Ya, ser compañero de curso de alguien. Si yo soy compañero de curso de alguien, entonces hagámoslo con tres elementos. ¿Se ve la pantalla, no? O sea, la pizarra. Sí. Ya. Entonces, si la reunión tuviera tres elementos, bueno, somos cuatro, digamos que somos cuatro. Entonces tengo este conjunto y tengo que A está relacionado con B, A está relacionado con C, A está relacionado con D. ¿Qué otra relación tengo? B está relacionado con A, B está relacionado con C, B está relacionado con D. C está relacionado con A, C está relacionado con B, C está relacionado con D, ¿sí? D está relacionado con A, D está relacionado con B, D está relacionado con C, ¿ya? Aquí tendríamos, si damos este conjunto de acá, no voy a escribir todos los paréntesis, esos triangulares,
pero lo que tenemos a la derecha sería el conjunto de relación. ¿Sí? Si yo tomo todos estos pares y si lo definimos de esta manera, entonces no se da la reflexiva, ¿sí? Porque yo no sería compañero de mí mismo, ¿ya? Si Ah, ya, sí. lo definimos de esta forma. Entonces, si lo definimos de esta forma, la reflexiva no está, pero a nosotros nos piden que sea simétrica, pero no transitiva. La simétrica nos dice que es la vuelta, ¿ya? Veamos si o la vuelta le digo yo, pero, pero se entienda a qué me refiero con esa vuelta. Si A está relacionado con B, también tengo B relacionado con A. Se cumple. Si tengo A relacionado con C, también se da el C con A. Si tengo A con D, se da el D con A. Si tengo el B con A, ese ya lo vimos. El B con C está aquí. El B con D está acá. Acá estos dos ya lo vimos. El C con el D, D, C. Entonces sí, se da. Es simétrica. ¿Sí? ¿Se vio o lo hice muy rápido? Solo hablé. Yo Mm, yo entendí por lo menos. Ah, ya. Iván iba a decir algo y se te silenció. sí, me muteé solo. No, como que claro, yo no lo habría hecho así, o sea, como con una matriz, como que no, me he hecho así como allá, hay que Ah, hacerlo. ya. Y como que Te ese los método, marco. o sea, claro, no, o sea, digo, entendí como, o sea, creo que tú tienes como el trasfondo de matemática, ¿no? Pero claro, Sí. como, entonces, claro, como que de la nada sacaste una matriz de 4 por 3 o no sé cómo se llama, y claro, me asusté un poco, pero ya hay que, pero sí, se entendió. Claro, aquí me ahorré lo que no fue un abuso de notación nomás, porque estos deberían ser conjuntos y yo los debería escribir así siguiendo la notación. ¿Sí? Ya, correcto. Y lo que yo estuve hablando era como ir agrupándolo de a dos y dos. Entonces lo agrupé con ese, este lo agrupé con el AC, que sería el de acá, ¿sí? Y si todos tienen un par, entonces se cumple, po. Este sería el de acá. Aquí los primeros tres ya están pareados. Este está pareado con ese, y este de acá está con este de acá. Y este de aquí está con el de acá. Todos tienen Claro. pareja, entonces es simétrica. Pero una pregunta, como, no sé si llamarlo matriz, como esa cosa que pusiste en grande. Pero digamos, como que cuando tú dices quiero ver si es que algo es simétrico, lo haces así de cuatro, o sea, como lo haces así, pero si quieres ver si es transitivo hacia otro monito, o no. O sea, se vería cuando uno lo hace en el gráfico, pues. Entonces, por ejemplo, en el gráfico uno haría esto. A relacionado así con B, Ah, sí. ¿sí? Este con C, este con D. Pero fíjate que las flechas son, o hay gente que la escribe con dos flechas o una flecha doble, Mm, ¿sí? Entonces, esta sería la otra. Y entonces la pregunta aquí es, si yo voy de A a B, ¿puedo ir de B a A? Sí. Si voy de B a C, ¿puedo ir de C a B? Sí. Y lo mismo con todo, y entonces es simétrica. Ahora la transitiva sería, si yo voy de A, ¿puedo llegar a C si B está con C? Sí. O sea, no, perdón. Sí, perdón. Perdón, disculpe. Sí, pues, sí hay. Entonces, está ahí la relación acá en este grupo que yo hice. Está A relacionado con C, entonces también está esta relación. También está la vuelta. Y esta aquí también está así. claro, ¿Ya? pero, o sea, yo por eso, o sea, como en la vida real, por ejemplo, yo puedo ser compañero de curso tuyo y tú puedes ser compañero de Ignacio, pero yo no de Ignacio. O sea, tendría que ver ahí como a lo que definimos ser compañeros, pues, porque aquí estamos asumiendo que eh, Ah, claro, en la U yo decía, sí, en la U. claro, Sí, claro. Ahí tendría que ver cómo definimos la relación ser compañeros, pero como está definida aquí, excluye, por ejemplo, que yo sea compañero de mí mismo, que podemos en ciertos contextos entender que eso puede ocurrir, o lo podemos entender como una idea válida. Pero claro, depende de cómo lo definamos. ¿Y por qué agrego las líneas de adentro? Porque así es definimos el ser compañero. claro. Entonces, este gráfico es el gráfico con el que yo puedo ver que no es reflexiva, ¿sí? Porque para que sea reflexiva tendría que haber un sigo mismo, tendría que haber una flechita así arriba para cada uno, ¿ya?
Y este mismo gráfico me muestra que es transitiva porque si voy de A a B y B va a C, también hay un camino de A a C. Y lo mismo sea cual sea lo otro que tome. Entonces este ejemplo, así como lo definimos, con este conjunto de 4 por 3 12 relaciones de 4 elementos, es simétrico. Ah, pero nos pedían que no fuera transitivo, po, Claro, por ¿cierto? eso sí, Ah, ya. Bueno, ahí fallamos, pero se entendió para hacer el ejemplo. Entonces, si nosotros queremos que esta no sea transitiva, tendríamos que definir el conjunto de tal forma que no estén las flechas de adentro. Si nosotros definimos el conjunto de relaciones para este dibujo, ¿sí? Es decir, sacamos el AC, tendríamos que sacar esa relación, tendríamos que sacar el de DAB, S, ¿sí? De CAA, de CAA, ¿sí? Tendríamos que sacar eso y con los que estaban relacionados. Entonces, si sacamos esos elementos, esa sería simétrica, pero no transitiva. ¿Ya? Y esa la podemos definir como una misma, como una relación más grande, como es lo que decías tú de ser compañeros de universidad, pero no de clase. De clase me refiero de asignatura. claro. Eso, pues por tiempo no alcanzamos a ver más ejercicios, pero revisen los ejercicios, si queda alguno lo vemos en la próxima clase, la próxima sesión, y no importa que nos detengamos un poco más en esto, ¿ya? Porque quedan hartos ejercicios. Por ejemplo, esto yo creo que estaría bueno que lo viéramos porque está relacionado con lo de... No eh, vemos sorry, no perdón, vemos los perdón, vale, ejercicios que estoy mostrando. vale, vale. Yo creo que igual se podría hacer con tres elementos, ¿o no? Sí, pues, sí, sí lo importa. De hecho, creo que tendría que ser de 3 elementos, estoy casi seguro por el hecho de que te exige que no sea transitiva, o porque recuerden que ahí dice el mínimo, ¿sí? Claro, y para negar una transitiva sí o sí se necesitan tres elementos, ¿no? Eh, O se puede hacer con dos. Porque, por ejemplo, la 2 la uno del... A ver, el, por eso yo tenía esa duda. En la uno del ejercicio 1.1 ujú. hay dos elementos y pudimos... eh, Ah, claro, pues en esta tiene 2 elementos y es transitiva, pero es simétrica. o sea, dijimos, no sé También si... creo que sí era simétrica. es simétrica y es Y transitiva. Pero, no era transitiva, creo que habíamos dicho. O no sé si yo anoté mal. claro, porque oxígeno no está con oxígeno. Sí, no es Claro, sí. Entonces, claro, este ejemplo nos sirve y tendría 2 elementos. El tema, a qué quizás lo que iba yo con 3 elementos, que sean 3 elementos de relaciones, ¿sí? Porque aquí el conjunto de dominio son dos los elementos, pero son 3 los elementos como del conjunto de relación. Una relación, 2 relaciones, 3 relaciones. ¿Se entendió? Ah, ya, o sea, como Sí. a los elementos de la relación, no como a Exacto. los... Ya, ya. Exacto, fíjense que ahí es como dos tipos de dominios que tenemos, el dominio de las relaciones y el dominio del dominio de los elementos. Ya chicos, voy a dejar de grabar, voy a ver si alcanzo a pasar la clase, la reunión, y nos vemos la próxima, pues.